¿Qué tal, gente motera? Hoy, desde mi segunda oficina, vamos a hacer comentarios sobre la primera prueba del Mundial de MotoGP, Moto3 y Moto2 desde Portimao, sur de Portugal, Algarve. ¡Empezamos! Primero de todo vamos a empezar a definir las diferentes partes del Campeonato del Mundo de MotoGP el viernes, sábado y domingo, porque cambian un poquitín respecto a lo que conocíamos hasta ahora del año pasado. En el viernes nos encontramos con que ya no hay entrenamientos libres, no hay los FP1, FP2 y FP3, hay P, solamente P, Practic, no hay Free Practic. Le cambian la denominación, no sé exactamente por qué, pero le cambian la denominación. Entonces tenemos que el viernes nos encontramos con el P1 y P2 en todas las categorías, tanto en Moto3 como en Moto2 como en MotoGP. El sábado comienza con la warm-up de MotoGP. Después, warm-up de MotoGP no, en este caso no es warm-up, sino FP3, el único entrenamiento libre que pertenece a MotoGP, solamente a MotoGP, ni Moto3 ni Moto2 tienen entrenamientos libres, pero este entrenamiento no significa nada de cara a la cronometrada, sencillamente es para que las marcas vayan tomando un poco de nota sobre cómo van sus motos, pero nada más. Y después ya entramos en las Qs, Q1 y Q2, que quedan más o menos como estaban, tanto en Moto3 como en Moto. Primero empiezan por MotoGP, después del Free Practice 3 exclusivo de MotoGP, empiezan por la Q1 y Q2 de MotoGP, después Moto2 y Moto3. Tanto Q1 como Q2. Esto por la mañana del sábado. En la tarde del sábado, Sprint. Lo que antes se llamaba al principio cuando lo idearon Sprint Race, pasa a llamarse MotoGP Sprint. Le quitan los de Race porque en realidad el Sprint no está considerado una carrera, no la consideran una carrera. Yo no sé qué lo consideran, para mí es una carrera corta. Igual que la Superpole Race de Superbike, aunque no se parece mucho, se parece más bien a las Sprint de la Fórmula 1. Tratan de copiar algo parecido a lo que es la Fórmula 1. Después el domingo por la mañana tenemos el paseillo correspondiente de los pilotos en un remolque por todo el circuito, y después tienen una interacción con la gente que hay allí, que por cierto es una interacción que te cuesta 10 euros. Yo me niego en absoluto a que hagan negocio con que un piloto determinado me vaya a poner una firma en una gorra o en una foto o en cualquier otra cosa. Y después ya empiezan directamente las carreras, a saber, Moto3, Moto2 y Moto1, tal y como se conocían hasta ahora, las carreras largas del domingo. Empezando por el viernes, en cuanto a la P1 y P2 se refiere, nos encontramos como anécdota que Jordi Torres vuelve a Moto2. Viene a sustituir a Izan Guevara, que está operado de un síndrome compartimental, aprovechando que había tenido una caída y se había dislocado un poco la muñeca, pues bueno, se ha operado de un síndrome compartimental ahora a principios de temporada. Ogura es baja por lo menos durante 2 carreras, porque practicando motocross se fastidió el escafoides, así que de momento Ogura no va a correr ni en Portimao ni en la siguiente carrera, que va a ser la de Argentina. Y en cuanto no es sustituido, Ogura no es sustituido por nadie, así como Izan Guevara sí es sustituido por Jordi Torres, que como sabéis se dedica y se va a seguir dedicando a moto eléctrica, es el bicampeón español de moto eléctrica. No lo olvidemos que este hombre tiene bastante buen futuro en cuanto a las motos eléctricas, le cogió el truco a ese tipo de motos. Y después, en cuanto a la P2, en el circuito de Portimao hay una bandera roja, pero no porque haya caído nadie, sino porque sencillamente se cae la tensión eléctrica y queda todo a oscuras y los ordenadores quedan sin poder funcionar, con lo cual no se podía continuar con la carrera porque no se podían hacer las cronometradas. Después de esta bandera roja se vuelve a reiniciar la P2 y tenemos que Pol Espargaró se cae. Se cae y se pega una castaña lo suficientemente grave como para ser llevado al hospital de Faro. En un principio parecía que no tenía mayor importancia, porque es una de estas caídas semi-arrastrón, semi-me salgo por las orejas, ¿no?
y vemos cómo en un principio parece que se va frenando él y su moto al entrar en la grava, pero la grava, como ya habían dicho en el día anterior, había que cambiar la grava, como habían dicho ya en tiempos pasados, había que cambiar la grava que tienen en Portimao, que es bastante gruesa y bastante puntiaguda, por otra grava más fina, acorde con el resto de circuitos que hay en el Campeonato del Mundo. Y nos encontramos con que cambiaron la primera parte de la grava, sí que era fina, pero el resto de la grava era gorda y puntiaguda. Con lo cual, al entrar en ese tipo de grava, Pol Espargaró aceleró con su inercia y la moto le venía persiguiendo detrás. Al final termina estrellándose su cuerpo y su moto contra unos neumáticos que había en el borde de la grava gorda, por así decirlo. Inmediatamente hubo protestas por parte de los pilotos que exigieron para el día siguiente un air fence. Ahí tenía que haber una defensa de estas de aire típicas que se ponen en las carreras. Pues bien, Pol Espargaró saldó esta caída con una fractura de mandíbula que le afecta a la articulación temporomandibular, con una pequeña fractura en la C5, creo que era, en la cervical, en la vértebra cervical 5, que no tiene ningún componente neurológico, y también con una fractura en la D10, la dorsal 10, la vértebra dorsal 10, que tampoco tiene afortunadamente ningún componente neurológico. Y esto no es lo más grave, porque además recibió un golpe fuerte en la parte costal, parece ser que derecha, y tiene ahí un edema pulmonar importante. Total, que fue primero llevado al centro médico y de ahí trasladado al hospital de Faro. Acto seguido por la noche, en un vuelo especial, fue trasladado a Barcelona para ingresar en la clínica de Seus para ver lo que van a hacer, probablemente vayan a operarle de la mandíbula y probablemente alguna vértebra también tendrán que, sobre todo la vértebra dorsal, probablemente tengan que operarle también. En cuanto a la lesión de pulmón, pues bueno, parece ser que con reposo y no va a haber que operar, ni abrir, ni nada que se le parezca. Pero bueno, que el castañazo fue importante y la verdad es que se pierde la carrera de Portimao, la carrera de Argentina y probablemente alguna más. Con lo cual parece que la seguridad no era tan buena en el circuito de Portimao, porque cuando Marc Márquez en la comisión de seguridad dijo que en ese punto tenía que haber un air fence para el día siguiente, pusieron un air fence para el día siguiente. Es triste que en un circuito tan bonito como es el de Portimao, y que tanto quieren los pilotos a la hora de correr, haya fallos de seguridad de este tipo. Pero bueno, viviendo y aprendiendo, hasta que no ocurren las cosas no se les pone remedio. Esto ocurre, debe ser algo innato en el ser humano. Entonces, pues bueno, esto es lo que hay. Y así es como se desarrollaron la P1 y la P2 lo más importante que se desarrolló en la P1 y la P2 del viernes. En cuanto a las clasificaciones y tiempos, bueno, ya tenéis por ahí listas suficientes que podéis consultar perfectamente las clasificaciones de cada uno de los apartados que yo os voy comentando. En cuanto al sábado, el sábado los clasificatorios Q1 y Q2. Marc Márquez se las arregla, no se sabe cómo, se las arregla para seguir rebufos. Siguió rebufos de Pecco y de Jorge Martín, que quedaron segundo y tercero. Después siguió también rebufos de Bagnaia, con lo cual quedó en la pole con una moto que no tiene comparación posible con las Ducati, quedó en la pole Marc Márquez. De tal manera que el primero quedó Marc Márquez, segundo Pecco Bagnaia y tercero Jorge Martín, por este orden. En cuanto a las poles de Moto 2, se saldaron con una pole de Salak de QJ Motor, que es una marca nueva que viene como nueva al Campeonato del Mundo de Motociclismo, que es un equipo, este QJ Motor es un equipo llevado también por el equipo Bresini, al mando con Nadia Padovani. Y quedaron Salak primero, segundo Canet y tercero Acosta. Esto fue en cuanto a las poles del sábado. En cuanto a la carrera del sprint del sábado, que ya sabéis que se celebra el sábado por la tarde, la carrera del sprint única y exclusivamente de MotoGP, merece mención aparte y vamos a hablar de ella por si todavía no os habíais enterado de cómo es esto del sprint, que no es una carrera según quieren hacernos creer, que es sencillamente MotoGP Sprint, que es como le llaman. Vamos a hablar ahora sobre ello. Características del MotoGP Sprint del sábado por la tarde. Es una carrera a 12 vueltas
es decir, la mitad de vueltas que la carrera larga del domingo, y que se van a repartir 12 puntos. Se reparte entre 9 pilotos, entre los 9 primeros pilotos se reparten 12 puntos. A saber, el primer piloto 12 puntos, el segundo piloto 9 puntos, el tercero 7 y de ahí hacia abajo hasta el noveno, de uno en uno van disminuyendo. Es una carrera en la que se trata de interactuar un poquito más con la gente. Parece ser que el campeonato de MotoGP va encaminado a interactuar con la gente aparte de las carreras. Y tenemos que los podiums son en la misma pista, con unas elevaciones, pero todas a la misma altura, y donde no suenan himnos. El piloto que gana, el segundo y el tercero, todos los que tienen puntos, no van a figurar en ninguna lista. Sencillamente tienen esos puntos, pero no figuran en ninguna lista aunque hayan ganado el sprint. O sea, el honor y gloria del piloto que gana no se produce en el sprint. No entiendo por qué, porque se les podía reconocer que han ganado esa carrera corta, como se hace, por ejemplo, en Superbike, pero bueno, no se lo reconocen. Se les da una medallita, eso sí. Una medallita que, a título de curiosidad, pesa 320 gramos, y que, bueno, es una medallita para ponerse al cuello, para llevarla a casa y que coja polvo nada más, porque para otra cosa no vale. Lo único que valen son los puntos que sí se los adjudica cada uno de los pilotos, pero no hay honor y gloria para ninguno de los pilotos, ni suena ningún himno ni nada que se le parezca. Son cosas muy raras de la competición. Decir que la parrilla que se forma en la Q2 del sábado vale para el sprint, que solamente afecta a MotoGP, ya os digo, y no hay carrera al sprint de Moto2 ni de Moto3, solamente afecta a MotoGP, vale para el sprint y vale para carrera larga del domingo, es decir, es la misma parrilla, de tal manera que Márquez sale primero, como ya os dije, Pecco segundo y Jorge Martín tercero. Al final, en la carrera corta, en este sprint que llaman en la MotoGP Sprint, tenemos que al final gana Bagnaia, después de haberse peleado con Jorge Martín, y una carrera muy interesante. Fue una carrera, como dijo Aleix Espargaró, de locos, absolutamente de locos. La verdad es que la carrera estuvo bien, pero bueno, se saldó con varios accidentes. Primero queda Bagnaia, segundo Martín, tercero Márquez, cuarto Miller, quinto Viñales, Aleix Espargaró sexto, Oliveira séptimo, Zarco octavo, Alex Márquez, que tuvo muy buena actuación este fin de semana, noveno, y Quartararo décimo, que no coge puntos en la carrera al sprint. Pues bien, en esta carrera Mir cae y toca a Quartararo, que afortunadamente no se cae. Mir es penalizado con una long lap. La verdad es que me pareció excesivo para la próxima carrera. Es excesivo. Luca Marini cae y toca a Bastianini. Sin embargo, esto lo consideran un lance de carrera. Toca a Bastianini y Bastianini se cae. Fue bastante más, yo por lo que vi, fue bastante más peligroso el toque de Marini a Bastianini que el de Mir a Quartararo. Porque Quartararo, a fin de cuentas, no cayó. Y el único perjudicado fue Mir, y encima le penalizan con una long lap para la carrera siguiente. No lo acabo de entender. Los comisarios de carrera, los jueces de carrera, siguen cometiendo los mismos errores. Tienen diversas opiniones dependiendo del piloto y dependiendo, no sé, yo es que veía muchísimo más. Ninguna de las dos que os acabo de comentar, ninguna de las dos actuaciones que os acabo de comentar, ni la de Mir ni la de Luca Marini, tenían que ser sancionadas porque fueron lances de carrera. Pero ya que sancionas a uno, sanciona también al otro, porque es más grave lo que hizo Marini que lo que hizo Mir. Mir en realidad no hizo nada, lo único que se le fue la moto y tocó a Quartararo y se cayó él además, o sea que bueno. Pues bien, Luca Marini tira a Bastianini. Lo consideran lance de carrera y Bastianini cae y va al centro médico. Total, que tiene una fractura en la escápula derecha. Y ya inmediatamente, desde el centro médico, primero van a hacerle unas radiografías más exactas a Faro. Desde el hospital de Faro ya directamente se lo llevan para Italia, donde será operado pues, probablemente mañana. Y esto también cae Bezzecchi en la carrera esta del sprint. Total, que tenemos que en la carrera del sprint, que ya os digo que fue una carrera de locos, que hubo cuatro caídas. Y sí, y es que, bueno, volvemos a lo que yo había dicho anteriormente. Me parece una carrera que van demasiado alocados, y ya hablaremos ahora sobre las motos y cómo opinan algunos pilotos sobre el tema de la sprint y de las motos. Carreras del domingo. En las carreras del domingo ya os comenté que antes de las carreras se produce
después del warm-up de MotoGP se produce este paseillo en el remolque de los pilotos, y que tampoco le veo yo, bueno, y que entran en una zona donde pueden interactuar con la gente, hacerse fotos, firmar cosas y tal, y son 10 euros por cada, en Portugal. Probablemente en otros circuitos sea diferente el precio. Total, negocio a fin de cuentas, cling, 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 a sacar dinero, que es de lo que se trata, del aficionado a las motos. Pues bien, resulta que nos encontramos con que después de esto, en Moto3, Ortolá le penalizan con una doble long lap por toque con David Alonso. Me pareció, a la vista de lo que sucedió, me pareció demasiado rígida la penalización. Parece ser que los jueces están siendo demasiado rígidos, con lo cual probablemente vaya en detrimento del espectáculo, porque si quieren tener espectáculo hay que a veces permitir ciertos toques entre las motos. No me pareció justo que a Ortolá se le pusiera una doble long lap por toque con David Alonso. Atención a José Antonio Rueda, es un piloto que viene de la Rookies Cup, ha ganado la Rookies Cup, tiene 17 añitos y en un principio sale segundo en la carrera de Moto3 del domingo. Se desinfla un poquito, pero después queda en una buena posición porque queda en cuarta posición. Es a 31 milésimas además de Moreira, que fue el tercero. Es sevillano, igual que Muñoz, que también es sevillano. Parece ser que Sevilla está empezando a dar unos buenos pilotos, por lo menos de Moto3, y que poco a poco irán ascendiendo, claro está. Porque estos dos son sevillanos y yo creo que no se había visto dos sevillanos juntos en Moto3 nunca. Total, que Ortolá cae y queda, al final de la carrera de Moto3 del domingo, queda Holgado primero, Muñoz segundo, Moreira tercero, Diogo Moreira, el brasileño, queda tercero, Rueda, el que os comento, José Antonio Rueda, atención a él porque es un chaval que tiene muy buen futuro. A 31 milésimas de Moreira queda cuarto, quinto Masia y sexto Sasaki. Una anécdota, vamos a llamarlo anécdota. Kelso choca con Holgado, ya había acabado la carrera, Holgado está desacelerando y Kelso se pone a quitarse uno de los tiroff y choca directamente contra la moto de Holgado. Le fastidia todo bueno, ya no había carrera, se había terminado la carrera, le fastidia el tubo de escape, todo el lateral de la moto y su moto, Kelso, la destrozó. Total, que al final el más perjudicado es Kelso porque tiene una fractura de tobillo. Se supone que con una fractura de tobillo para Argentina no va a estar. Y esto fueron las cosas más importantes que sucedieron en la carrera de Moto3 del domingo. En cuanto a la carrera de Moto2 del domingo, tenemos que Alonso López se lleva puesto a Berneider y le penalizan con una long lap. Después, posteriormente, Alonso López se fue al suelo cuando ya estaba cogiendo puntos, porque empezó a ascender en la lista de pilotos hasta que ya había llegado a la zona de puntos y vuelve a caer y entonces queda ya fuera de carrera. Al final queda primero Acosta, segundo Canet. Se dieron madera como si no hubiera un mañana. Acosta tuvo una carrera muy inteligente, no forzó la maquinaria hasta la última parte de la carrera y al final hizo una lap suficiente un gap suficiente como para distanciarse de Canet y ganar la carrera. Canet quedó segundo y contento también. Arbolino quedó tercero, Salak quedó cuarto, ojo con Salak, con el checo, porque salía primero, pero tampoco nadie pensaba que pudiera quedar cuarto. Quinto, Manu González, sexto, Dixon, séptimo, Sanlows, octavo, Arenas, noveno, Alcoba y décimo, Chantra. Estos son los 10 primeros de Moto2 del domingo. Una bonita carrera, muy bonita carrera de las que hacen afición entre Acosta y Canet. La verdad es que una maravilla, una auténtica maravilla. Y después también entre Arbolino y Salak se estuvieron ahí dando un poco de caña y bien, la verdad es que fue una carrera en la que si bien al final el señor Acosta marcó la diferencia, la verdad es que al principio vimos un tira y afloja bastante importante entre él y Canet. Esto fue todo lo que sucedió respecto a Moto2 el domingo. MotoGP. Lío en MotoGP y de los gordos.
Después hablamos sobre cómo son las carreras, cómo eran antes y cómo son las motos de ahora. Además, no solamente lo digo yo, sino la gran mayoría de pilotos. Aleix Espargaró ya dice directamente que estos son carreras de locos totalmente, porque las motos van muy rápido. Pero bueno, vamos con la carrera de MotoGP del domingo. En la carrera del MotoGP, ya os cuento después cómo quedaron al final, Márquez toca a Martín y lo hace desplazarse hacia afuera. Afortunadamente Martín no cayó, pero sí cayó Oliveira, que iba justo delante. En las primeras vueltas Márquez tira a Oliveira, y además de una manera que parecía que se había hecho daño a Oliveira bastante gorda. Y bueno, llevan a Oliveira al centro médico. Al final resultó que Oliveira solo tenía contusiones y no tiene mayor problema. Marc Márquez también pasa por el centro médico después de la caída. Lógicamente Marc Márquez, antes de ir al centro médico, va al box de Oliveira porque reconoce su culpa y va a pedirles perdón, y bueno, son aceptadas sus disculpas y bueno, pues son cosas de las carreras. Que entró pasado, entró colado, sí, entró colado en aquella curva, y que se llevó por delante puesto a Oliveira también es verdad. Al salir del box de Oliveira todo el mundo le silba, por supuesto. Hubo algunos impresentables que incluso le insultaron, que eso no debe ocurrir nunca en las carreras. Él pide perdón también a la afición porque Oliveira, como sabéis, es el piloto local, pero bueno. En fin, que total, después Márquez se va al centro médico. Y si bien Oliveira solo tiene contusiones y parecía que iba a ser el más perjudicado, Márquez tiene una posible fractura en el primer metacarpiano de la mano derecha, este huesecito que hay antes del dedo gordo. Hace unos momentos me entero de que Márquez está sancionado con doble long lap para la próxima carrera, lo cual me parece justo, porque metió la pata hasta el cuello, así de sencillo. Entró colado, desplazó a Jorge Martín y se cargó a Oliveira directamente. Entonces, pues bueno, sí, la verdad es que me parece justo. Márquez, como sabéis, por la parrilla de salida salía primero. Cae también en esta carrera, en MotoGP, cae también Marini. Cae al final Jorge Martín, que tuvo una mala carrera, así como su carrera de sprint fue buena, esta fue una mala carrera para él. Total, que hay 5 caídas en MotoGP y terminan 14 pilotos, entre los que ya no corrían de antemano, como Di Giannantonio, Pol Espargaró y los que se cayeron hoy. La verdad es que solamente terminan 14 pilotos la carrera, es decir, hay puntos para todos. Pero fue una carrera de locos y algo está pasando porque empieza a haber muchas caídas, demasiadas caídas. Al final, la clasificación queda de la siguiente manera. Bagnaia primero, de nuevo, consigue ganar el sprint y consigue ganar la carrera larga. Viñales segundo, ojo, porque dio bastante caña, lo que pasa es que no se pudo acercar mucho a la Ducati porque la Ducati corría bastante más que la Aprilia, pero bueno, ahí estaba Viñales dando caña y al final quedó contento con su puesto y quedó contento con su equipo, lo cual es muy bueno ver alegre a Viñales. Tercero Bezzecchi, cuarto Zarco, que en el último momento le quitó el cuarto puesto a Alex Márquez. Alex Márquez hizo muy buena carrera y hasta el último momento, hasta unos metros antes de llegar a meta, la verdad es que iba cuarto Márquez y en el último momento Zarco le pasó. Sexto Binder, séptimo Miller, octavo Quartararo, noveno Aleix Espargaró, décimo Rins y undécimo Mir. Total, que entre las primeras motos tenemos 5 Ducatis, prácticamente todo el plantel de Ducatis entre las primeras 6 motos aproximadamente. Sí, 6, entre las primeras 6 motos 5 Ducatis. Únicamente Viñales es el que no está, que no era Ducati dentro de esas motos. Total, como os digo, los pilotos opinan y yo también, porque se ve por televisión que las motos corren mucho. De hecho se batieron prácticamente todos los récords del circuito en todas las cilindradas. Corren demasiado quizás. Hay muchos pilotos que están diciendo que la aerodinámica hay que bajarle el nivel porque es ya demasiado peligroso y se están produciendo demasiadas caídas. No solamente las caídas de las Practic 1 y 2, como la del Pol Espargaró, sino 4 caídas en la sprint y 5 caídas en MotoGP, en la carrera de MotoGP. Eso sin contar con las caídas que se han producido
aunque ahí es a otro nivel, en Moto 3 y Moto 2. Pero en cuanto a MotoGP se refiere, que es donde más evolucionada está la aerodinámica, resulta que cada vez estamos viendo más caídas, más velocidad de las motos, y esto empieza a ser ya un poco demasiado peligroso. En su día dije, recordaréis, los que me seguís, en su día dije que el sprint me iba a parecer un sitio donde se iban a producir muchos accidentes porque la gente sale con el cuchillo entre los dientes. Fue una auténtica locura el sprint, el MotoGP sprint que le llaman, el sprint race que le llamamos desde el principio, fue una auténtica locura. Y esta, la carrera larga de MotoGP, también fue un poco locura, pero bueno, hemos visto adelantamientos, sí. Parece ser que puede aumentar la afición a ver las motos y parece ser que las carreras van a ser un poco más interesantes, pero ojo, porque eso va a ser a costa de mayores accidentes. No es de recibo que solamente en las carreras, se hayan producido este fin de semana 9 caídas más o menos graves en MotoGP, entre el sprint y la carrera larga. Eso sin contar con las lesiones que se producen en las Practic 1 y 2. Y esto es todo lo que sucedió aunque que yo tenga noticia de lo que ha sucedido en Portimao. Ya os digo, Márquez sancionado con doble long lap para la próxima carrera. La verdad es que me parece poco, pero bueno, bien. Los comisarios parece ser que están empezando a sancionar bastantes cosas que no se deberían de sancionar. Ha habido ahí un par de sanciones que a mí sinceramente me parecieron lances de carrera. Pero bueno, es mi opinión contra la de ellos. Ellos sabrán que quizás saben más que yo o no. Os sigo diciendo que tenemos pendiente un vídeo sobre las sanciones en las carreras de motos. Pero bueno, a ver si os hago un vídeo bastante contundente en ese sentido para que no queden dudas de lo que es legal, lo que no es legal y sobre todo lo que es justo y lo que es injusto en cuanto a las acciones de los pilotos. Y esto es todo lo que sucedió este fin de semana. Hoy domingo, acaban de terminar las carreras hace poco, y esto es todo lo que ha sucedido en Portimao en este fin de semana. Hasta otra ocasión, moteros.